En 2008, el mundo financiero tal como lo conocíamos casi se detiene por completo. ¿Cómo es posible que un problema con hipotecas en Estados Unidos desatara una crisis global que por poco se lleva por delante a toda la economía? Bueno, hoy vamos a desentrañar esa historia, la de cómo una pequeña grieta terminó convirtiéndose en un abismo gigantesco. Viajemos a ese momento, septiembre de 2008. Esto no era un simple mal día en la bolsa, para nada. Era un pánico absoluto. El sistema financiero mundial, que es como el motor de nuestra economía, estaba literalmente a punto de romperse. La quiebra del gigante de inversión Lehman Brothers fue como la chispa que encendió la pólvora. Y los mercados no es que cayeron, no, se desplomaron. El gráfico lo dice todo, una caída casi vertical, un pánico financiero como no se había visto en generaciones. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es que todo se desmoronó tan, pero tan rápido? Para encontrar la respuesta, necesitamos hacer algo. Hay que viajar hacia atrás en el tiempo, más o menos unos 18 meses. Para entender bien el colapso, primero hay que entender la calma que vino antes. Por años, la economía mundial parecía estar en una era de estabilidad, de bajo riesgo, un periodo que los economistas incluso bautizaron como la Gran Moderación. Pero claro, por debajo de esa superficie tranquila ya se estaban formando las grietas. Casi nadie miraba las raíces del problema. Toda la atención estaba en el crecimiento global, pero la bomba de tiempo se estaba armando en un lugar que pocos consideraban importante: el mercado de viviendas en Estados Unidos. Y aquí está el término clave de toda esta historia: hipotecas por subprime. ¿Qué eran? En esencia, préstamos para comprar casa que se daban a personas con historiales de crédito, digamos que bastante débiles. Esto los hacía súper arriesgados. Amigos, fue el paciente cero de la crisis financiera. Pero aquí viene lo increíble, la gran paradoja. Este segmento de altísimo riesgo era menos del 15% de todo el mercado hipotecario de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pudo una porción tan pequeña causar un daño tan gigantesco? La respuesta, como veremos, está en cómo se esparció la infección. Verán, el problema no era solo que existieran estas hipotecas. El verdadero lío fue cómo se empaquetaron y se vendieron a inversionistas de todo el mundo. Miles de estos préstamos riesgosos se mezclaron en productos financieros nuevos que se vendían como si fueran súper seguros. Básicamente, esparcieron el riesgo como un virus, y lo que empezó como un problema local, en un abrir y cerrar de ojos, se volvió global. Esta línea de tiempo muestra el efecto dominó perfectamente. Lo que arrancó con prestamistas pequeños a principios de 2007, para agosto ya había contagiado a los bancos más grandes del mundo. Esto provocó pérdidas millonarias y eventualmente el primer gran rescate. Y bueno, a medida que el incendio se iba extendiendo, las autoridades intentaron apagarlo como pudieron. El Banco Central de Estados Unidos, la famosa Reserva Federal, o la Fed, entró en acción con lo que esperaban fuera un baldazo de agua fría para apagar las llamas. La Fed desplegó una estrategia de 3 partes. Primero, bajó las tasas de interés de golpe, para que el dinero fuera más barato. Segundo, le inyectó dinero en efectivo, o sea, liquidez, directo a los bancos, para que no se ahogaran. Y tercero, mandó dólares a Europa a través de acuerdos de swap para que la crisis no se descontrolara también allá. Para que nos hagamos una idea, en septiembre de 2007, la tasa de interés principal de la Fed estaba en 5.25%. Un año después, en un intento desesperado por frenar la catástrofe, la habían recortado hasta solo el 2%. Pero, como ya sabemos, ni siquiera eso fue suficiente. Este gráfico muestra un cambio radical. La Fed, que normalmente solo tiene los bonos del gobierno más seguros que existen, se vio obligada a aceptar activos mucho más riesgosos de los bancos a cambio de efectivo. En otras palabras, se convirtió en el prestamista de última instancia, asumiendo todo el riesgo que nadie más quería tocar. Y entonces llegó septiembre de 2008 y el colapso de Lehman Brothers. El incendio ya no era un incendio, era un infierno global. Esto obligó a todo el mundo a reaccionar de una forma que nunca antes se había visto. La quiebra de Lehman Brothers provocó una parálisis total del sistema. El dinero dejó de circular, los mercados se vinieron abajo
y los inversionistas salieron corriendo a buscar seguridad. Lo que fuera, aunque significara no ganar absolutamente nada, esto llevó a la creación del famoso TARP en Estados Unidos, un fondo de rescate del gobierno de $700,000 millones, una cifra astronómica, todo diseñado para frenar la hemorragia. Pero la crisis era demasiado grande para que la manejara un solo país. Esta tabla muestra el esfuerzo coordinado, algo sin precedentes. Los bancos centrales de todo el mundo bajando las tasas al mismo tiempo, los gobiernos lanzando rescates masivos. Fue reconocer que en una economía global, o todos nadaban juntos o todos se hundían. Y claro, el impacto en la gente de a pie, en las empresas, fue durísimo. Tanto las economías desarrolladas como las emergentes sufrieron un golpe tremendo, con caídas enormes en la producción y un desempleo que se disparó por las nubes. Al final, se evitó el colapso total. Pero esta intervención masiva para salvar el sistema dejó un legado de preguntas muy difíciles y un panorama económico que cambió para siempre. La lección más importante de todo esto es que un problema en un rincón aparentemente aislado de la economía de un solo país puede, y de hecho lo hizo, convertirse en una crisis que amenazó con derrumbar todo el sistema global, una crisis que llegó a compararse con la Gran Depresión. La crisis se logró contener, sí, pero nos dejó con preguntas fundamentales sobre qué tan estable es realmente nuestro sistema financiero. ¿Aprendimos las lecciones correctas? ¿Estamos de verdad más seguros hoy? Esas son las preguntas que todavía nos persiguen.